acerca de algunos, bueno, algunos actos que tengan que ver con un proceso conocido como la independencia. Voy a partir con una premisa. En algunos textos escolares y en algunos libros se emplea la palabra emancipación para describir lo que sucedió con el Perú. Es decir, se habla de emancipación, no se habla de independencia. Es decir, lo que el Perú al romper su yugo con España se emancipó. Entonces le llaman a eso emancipación. Bien, entonces, para el historiador Pablo Macera, en el Perú no se produjo una emancipación, ni en América se produjo una emancipación. No se puede decir emancipación por el proceso de independencia. Emancipación es, por ejemplo, y acá cabe señalar que el ejemplo describe lo que es emancipación. Emancipación es cuando un hijo que estuvo bajo la protección de su padre, ¿ya? Un hijo que estuvo bajo la protección de su padre comienza a trabajar y a valerse por sí mismo. Entonces, un hijo que estuvo bajo la protección de sus padres termina secundaria, estudia una carrera, se adiestra en el trabajo, comienza a trabajar y con esto, pues, ni modo. El chico ya comienza a volar con sus propias alas. Un acto de emancipación podría decirse en el caso de las aves. Las aves van ensayando el vuelo cuando están pequeñas, ya les salen plumas, ya se comienzan a emplumar, se empluman por completo, crecen sus alas y van intentando, ¿ya?, volar, ¿ya? A veces fracasan en el intento y son víctimas de un predador. Pero en ocasiones, cuando no fracasan, retornan y así hasta que pueden volar, como dicen, volar con sus propias alas. Eso le podemos llamar un proceso de emancipación. E independencia refiere a aquel que ha dependido de alguien y ya cortó ese vínculo de independencia para actuar por sí mismo, ¿ya?, bajo su propia responsabilidad. Los españoles no trataron precisamente a los peruanos y a los sudamericanos como sus hijos, es decir, no los protegieron. Los españoles en la práctica no protegieron a los indios. Y si bien los criollos tuvieron leyes más favorables que los indígenas, que los negros y los mestizos, los criollos tampoco fueron los protegidos por los españoles. Los ampara una ley para que no sean esclavos, para que no vivan en la servidumbre, pero igual tenían, digámosle, un estatus de súbditos, no de ciudadanos. Además, no tenían los mismos derechos que los peninsulares. En fin, lo que se desarrollaba en el Perú socialmente no sucedía al amparo de los españoles, sino por el contrario, ¿no? Entonces, es una relación de un Estado como el español más un Estado como el peruano, en ese momento, ¿no?, digámosle, un territorio como el peruano, aprovechado por la corona española en muchos aspectos. Tanto sus recursos naturales como su población eran aprovechados para beneficio únicamente de la corona española. Entonces, simplemente los peruanos ya deciden romper el vínculo en algún momento, o los sudamericanos deciden romper el vínculo en algún momento, y esto se termina. Entonces, para hablar de un país a otro, no se puede hablar de emancipación, porque el pueblo que oprime no protege al pueblo oprimido. Lo que tiene que hacer un pueblo oprimido primero es tomar decisiones por sí mismo y empezar con un proceso de independencia hasta conseguirlo.
Bien, entonces, lo idóneo no es hablar de emancipación, sino de independencia. Bien, entonces, vayamos a hablar de este proceso. Anteriormente, habíamos tratado el tema de los precursores. Primero va, las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas fueron, en este caso las del siglo XVIII, la plataforma de este movimiento independentista. Podemos dividir a la independencia en dos etapas importantes. E incluso podemos hablar de que la independencia tuvo dos tramos importantes. Uno de estos tramos es, la independencia por la que luchaban los indígenas y la independencia por la que luchaban los criollos. La independencia indígena fracasó y la independencia criolla fue la que tuvo éxito. Entonces, vimos el caso de Juan Santos Atahualpa, significativo, importante, porque nunca fue vencido por los españoles, a diferencia de otras insurrecciones indígenas y criollas, donde sí hubo un perdedor, o sí hubieron perdedores, y en este caso, muchas veces fueron los peruanos los perdedores, siendo criollos o mestizos o zambos o indígenas. Bien. Aunque los negros no gestaron un acto de independencia, es decir, no buscaron la independencia de la nación, sino buscaron la libertad personal, porque no la tenían, buscaron ser tratados con dignidad y por ende, por eso lucharon por su libertad, estaban en una condición de esclavos. También los negros se sublevaron, ahí están los llamados palenques, y en los palenques ahí también surgieron sublevaciones que fueron duramente castigadas por los españoles, y tenemos a los cimarrones, que eran los negros rebeldes. Bien, muchos actos hubieron en contra del poder colonial. Por un lado, los negros con los cimarrones, y por otro lado, las constantes revueltas indígenas que fracasaban una a otra. Bien, pero hay dos de mucha connotación, muy connotadas, muy importantes. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, que al no ser vencido, terminaba con un mito de la invulnerabilidad española. Y segundo, la rebelión de Túpac Amaru, me refiero a Túpac Amaru II. La rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, podemos, como que se le considera también la plataforma de la gesta independentista americana. ¿Ya? Es muy importante Túpac Amaru para la gesta independentista latinoamericana. Constituyó, vamos a decir, no voy a hablar en plural, voy a hablar en singular, constituyó el primer grito libertario de América. En 1781, la rebelión de Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru ya no va a plantear una rebelión en la que solo estuvieran indígenas, y no solo un levantamiento, sino va a plantear una revolución que lamentablemente fue foquista, localista, no fue continental como debía ser, pero la rebelión de Túpac Amaru implicaba una propuesta diferente, una sociedad más justa. La aspiración de la rebelión de Túpac Amaru era una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, era también romper con el racismo, contra la servidumbre, incluso contra la esclavitud, porque Túpac Amaru también se pronunció contra la esclavitud. Y fue un movimiento de ancha base, porque tuvo a su favor algunos criollos, poco participaron los criollos, porque aún tenían, en el caso del Perú, los criollos tenían una mentalidad fidelista, es decir, el criollo en el Perú se sentía español,
aunque no tuviera los mismos derechos, pero de alguna manera el criollo se sintió español aún. Es decir, el criollo aún no desarrollaba conciencia nacional. Lo que sí sucedía ya en otros lugares, como las Provincias Unidas de Buenos Aires o en México también. Bueno, los criollos no participaron, vamos al caso del Perú, no participaron de la rebelión de Tupac Amaru a pesar que fueron convocados. Sí participaron mestizos, sí participaron indígenas y también zambos. ¿Ya? Es un movimiento de ancha base. Ese es el primer gran grito libertario de América y del Perú. Tenemos también el caso de los levantamientos provincianos. Vimos en los precursores a Francisco de Sela, me estaba confundiendo. Vimos a Francisco de Sela, a Crespo y Castillo, a Payardelli, a Mateo Pumacahua, en los levantamientos provincianos que van a surgir desde 1811 a 1814, justamente cuando en América se producen las juntas de gobierno. Sucede de que Napoleón invade España y esta invasión napoleónica a España pone a la península y a la península convulsionada y a la corona debilitada. Tanto así que hubieron hasta dos reyes, padre e hijo, ¿no? Carlos IV por un lado, Fernando VII por el otro. Hubo una crisis de gobernabilidad en España, producto de esta invasión napoleónica. Entonces se formaron las juntas de gobierno. ¿Estamos? Muy bien. Pero acá había un virrey, ¿ya? Fernando de Abascal, muy eficaz y logró apagar cualquier foco independentista, cualquier foco revolucionario que programase, que tuviera la proclama de formar una junta de gobierno y a su vez proclamar la independencia. ¿Ya? Entonces, recapitulamos. Abascal reprimió cualquier foco de insurrección que proclamase una junta de gobierno y pronunciase su independencia de España. No pudo ser mientras estuvo Fernando de Abascal. La única que logró su independencia, aún en tiempos de Abascal, fueron las Provincias Unidas de Buenos Aires. Digo porque justamente las Provincias Unidas de Buenos Aires constituirán lo que hoy es Argentina. Bien, y ahí vamos a Argentina. Bien, entonces, para el año 1816 ya había terminado esta serie de revueltas con la idea de proclamar juntas de gobierno independientes de España, dado a que la invasión napoleónica puso en una serie de situaciones a España que desencadenó una crisis política imperial, me remito a España, y una profunda crisis del sistema colonial, producto de la ingobernabilidad, va a hacer de que varias ciudades de América española, busquen constituir juntas de gobierno. En el caso de Sudamérica, estuvo Abascal frustrando la constitución de estas juntas de gobierno. Por ende, ahogó en sangre los movimientos independentistas que surgieron en ese momento. ¿Qué movimientos surgieron en tiempo de Abascal? Bueno, surgieron movimientos como los de Santa Fe, los de Quito,
los de Valparaíso, donde se proclamaron juntas de gobierno que fueron ahogadas en sangre, es decir, fueron reprimidas y frustradas. En el Perú también se dio algo semejante. Hubieron gritos libertarios en Tacna, como ya lo vimos con Francisco de Zelda, en Huánuco, con Crespo y Castillo, Payardelli, por segunda vez en Tacna, y la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco, y la gesta de Mariano Melgar en Arequipa. Entonces, en tiempo de Abascal, estos focos de levantamientos provincianos, porque Lima se mantenía aún fiel a la corona, estos levantamientos provincianos van a ser reprimidos, ahogados en sangre, y no se pudo gestar la independencia. Me olvidaba la del Alto Perú, también se formó una junta en Chuquisaca que fue reprimida. Para 1816 el resultado era contundente. Sudamérica se había levantado y una vez más ha sido derrotada por el Imperio Español, a excepción de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Bien, ¿por qué hablo de las Provincias Unidas de Buenos Aires? Es importantísimo señalar esto porque a partir de ahí surge la primera corriente libertadora, ¿ya? La primera gran corriente libertadora. Ya vamos a ver este tema de las corrientes libertadoras. Y empezamos con la corriente libertadora del sur. Muy bien, vamos a compartir imagen. Y empezamos con un mapa. Siempre es bueno ubicar todo hecho histórico en el mapa. Muy bien, ahí tenemos. Y aquí vamos a ver. Bien. Ustedes observan ese mapa, y este mapa es de Sudamérica, ¿verdad? Es el mapa de Sudamérica. Bien. En esa parte que estoy marcando están las Provincias Unidas de Buenos Aires. ¿Qué país, y la pregunta para ustedes, es ahora lo que antes llamaban las Provincias Unidas de Buenos Aires? Que se creó a partir del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué país ahora constituye lo que se llamó las Provincias Unidas de Buenos Aires? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Cómo se llama ese país? A ver, chicos. ¿Ninguno responde? A ver. ¿Está acá? Argentina, profesor. Argentina, así es. Argentina, ¿ya? Entonces, los únicos, hasta 1816, solo las Provincias Unidas de Buenos Aires, es decir, la actual Argentina, era territorio liberado, zona liberada del dominio español. Las demás naciones sudamericanas aún estaban bajo dominio del Imperio Español. Bien, en un principio, quienes habían dado la independencia a Argentina, los patriotas Belgrano, Rondó y Castelli, organizaron una expedición hacia La Paz, desde acá, desde Buenos Aires hacia La Paz. Es decir,
de lo que ahora es Argentina, pasar por el Alto Perú para llegar al Perú. ¿Y por qué llegar al Perú? Vamos a ver después. Mientras tanto, simplemente mencionaremos que el general Belgrano y los otros mandos oficiales, como Rondó y Castelli, organizaron una expedición tomando esta ruta, la del Alto Perú, y fracasaron. Ganaron los realistas. A un personaje, y me remito a José de San Martín, se le ocurrió la siguiente idea: no ir por el Alto Perú, es como ir a la boca del lobo, es ir a la parte más potente del Imperio Español en América. ¿Por qué? Porque si bien su centro político más influyente es Lima, su despensa económica, su gran motor económico es esta zona minera. Por lo tanto, ellos tendrán todos sus pertrechos acá y va a ser muy difícil. San Martín tiene esta idea. Desde Mendoza, Argentina, organizar una expedición que cruzara los Andes para llegar a Chile, independizar Chile y luego hacer lo mismo con el Perú yendo por el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque esta zona era vulnerable. Sucede que el enfrentamiento que tuvo primero España contra Inglaterra y luego España contra Francia habían debilitado la fuerza marítima española en Sudamérica. Gran parte de la armada se había ido a defender a España ante Napoleón. Y luego, en España se dio una crisis de sucesión y los españoles temían que esta crisis pudiera beneficiar a algún país europeo que quisiera intervenirlo. Bien, entonces, como sabía bien San Martín por lo que pasaba España, por la situación interna que en ese momento tenía y por los problemas que habían ocurrido con Napoleón, es que ya sabía San Martín que el Imperio Español estaba en las últimas. Entonces, la idea era trasladarse por vía marítima, por mar, hacia el Perú. Bien, San Martín organiza una expedición desde Mendoza, ¿ya?, en 1816, llega por Temuco a Santiago, la capital chilena, y ahí se desarrollan dos batallas, la de Chacabuco a fines de 1817 y Maipú a principios de 1818. Entonces, tanto en Chacabuco como en Maipú son victorias de los patriotas y Chile termina declarando su independencia de España. Estando en Valparaíso, que es el puerto principal del país, del vecino del sur, del país del sur, entonces van por mar, contratan a un experto marino inglés que tenía que sorprender a las fuerzas españolas acantonadas en el Callao y en el litoral peruano. Entonces contrata a Lord Cochrane. Y con Lord Cochrane llegan primero a Pisco. De Pisco a Huaura, de Huaura a Lima. ¿Ya? Esta es la ruta de San Martín y la corriente libertadora del sur. Luego, para 1817, un año después, surge en Angostura un levantamiento y con ello una batalla en Angostura, Venezuela. Bien, un venezolano tiene una idea semejante a la de San Martín. Había llegado a la conclusión, como San Martín, de que la independencia no podía producirse solo en un país, sino en todo el subcontinente. Entonces, esa era la manera de quebrar el dominio español en el área, en la zona o en la región. Entonces,
eh, surge un personaje, el venezolano Simón Bolívar. Y él, desde Angostura en 1817, llega a Caracas y desde 1818 comienza a preparar las condiciones para la independencia, para la gesta independentista. Él va desde Angostura hacia territorio colombiano en busca de Santa Fe, hoy Bogotá. Se sucede la batalla de Boyacá, en Colombia, que la ganan los patriotas colombianos aliados a los venezolanos. Luego, con un ejército coaligado, es decir, un ejército de coalición colombo-venezolano o colombo-venezolana, llega a Carabobo, hoy un estado venezolano, territorio venezolano, es un estado venezolano, Carabobo. Bien, en Carabobo se lleva a cabo una batalla en 1821. Con ello sella la independencia de Venezuela. Independientes quedan Colombia y Venezuela. Bien, entonces este toma la ruta nuevamente de Caracas para ir a Bogotá, de Bogotá a Pasto, y con todas las fuerzas llega hasta Quito, hoy Ecuador, y se lleva a cabo la batalla de Pichincha en 1822. En este año, una vez que ganó, se celebra una conferencia con San Martín. San Martín se retira, decide retirarse y emprende camino Bolívar a Guayaquil. Y también declara la independencia en Guayaquil. De Guayaquil va por mar hacia Lima. Bueno, acá está señalado por mar, ¿no? Pero cabe señalar que Bolívar en este caso, disculpen, Bolívar va a ir por el norte, ¿ya? Y llegará a Trujillo. Es decir, el viaje lo hace por tierra, por si acaso. A diferencia de San Martín, que llega por mar. Ya Bolívar comienza a hacer el viaje por tierra. Se va por Junín y Ayacucho. Se celebran ambas batallas. Bueno, celebramos ahora. Se llevan a cabo ambas batallas y saldan con victoria en favor de los patriotas. De esta manera, esta es la ruta que toman ambas corrientes libertadoras. La corriente libertadora del norte está marcada con verde. Disculpen. Bolívar toma la ruta que lo lleva por Venezuela, Colombia y Quito, llevándose a cabo 3 célebres batallas: la de Boyacá en 1819, la de Carabobo en 1821, la de Pichincha en 1822, con saldo favorable para los patriotas. La independencia de lo que ahora es Venezuela, Colombia y Ecuador era un hecho. Faltaba el último país, el bastión del poder español. ¿Ya? Cabe señalar que los criollos peruanos, los blancos peruanos, los descendientes de los españoles, aún se mantenían fieles a la corona. La verdad, chicos, es un país bastante conservador el Perú, en gran parte por Lima. Bien. Una vez que Bolívar llega llega a la sierra del Perú, Ayacucho, Junín, Ayacucho, a Cusco, se dirige a La Paz y declara la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el mapa que ilustra este tema de las corrientes libertadoras. Vamos a ver la corriente libertadora del sur. Bien,
Entonces, brevemente, vamos avanzando rápido. Compartamos. ¿Qué viene a ser la Corriente Libertadora del Sur? Se llamó Corriente Libertadora del Sur a las expediciones financiadas por comerciantes argentinos, la Junta de Buenos Aires y chilenos posteriormente para concretar la independencia del Perú. ¿Ya? Bien, las expediciones van a ser dirigidas por el general José de San Martín, su nombre completo, José de San Martín Matorras. Razón, consolidar la independencia argentina. La única manera de consolidar la independencia argentina era buscando la independencia de Chile, un país vecino, por donde podían atacar los españoles y luego dirigirse al bastión del poder español, al último bastión del poder español, el Perú. Hay dos rutas, ya les dije antes, ¿no? La ruta del Alto Perú, con Castelli, Belgrano y Rondó, que entraron por Bolivia, tomaron Argentina, La Pampa, la Sierra Argentina, por ahí hacia el norte entraron por Bolivia y en su intento de llegar al Perú fracasan. ¿Ya? Castelli, Belgrano y Rondó. San Martín plantea otra cosa, no vamos por el Alto Perú, no vamos a ir por ahí. Pasamos los Andes por el lado más alto, que es el Paso de los Patos, o el Gran Paso de los Andes, por donde está el Aconcagua, la zona más altitudinal de Sudamérica y de América. ¿Ya? Ahí están dos de los montes o picos más elevados de América, para que tengan una idea cuán difícil es pasar por ahí. El Aconcagua y Ojos del Salado. El Aconcagua en Argentina y Ojos del Salado en Chile, los dos picos más altos de América. Bien. Entonces, vamos nosotros a compartir otra más. Vimos que es la Corriente Libertadora del Sur. Y vamos a ver el otro gráfico. Entonces decimos San Martín en el Perú de 1820 a 1822. Llegando San Martín, ¿qué va a suceder? San Martín partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820. ¿Ya? En ese entonces el virrey del Perú era Joaquín de la Pezuela, quien va a sufrir un golpe de Estado. ¿Ya? El último virrey será La Serna, quien da golpe a de la Pezuela, quien había sido nombrado incluso por la corona española. Primer cuartel general fue en Pisco, entrevista en Miraflores. Hasta aquí se negocia con Joaquín de la Pezuela. ¿Qué sucede? San Martín, representantes, Tomás Guido Álvarez de Arenales. A ver, Tomás Guido Álvarez de Arenales, representante del Perú. Y el representante de Pezuela fue Hipólito Unanue y Dionisio Capaz. Propuesta: monarquía constitucional. Propuesta de Pezuela: aceptar la Constitución de Cádiz. ¿Ya? Sucede que España pasaba por una suerte de primavera liberal en ese momento y se promulgó la Constitución de Cádiz. Bueno, vamos a darle ciertos derechos que hemos conferido a España en América. Bueno, la idea de San Martín y de los independentistas era otra, que el Perú fuera una monarquía constitucional pero independiente, mientras que Pezuela decía, vamos a instaurar la Constitución de Cádiz, vamos a dar libertades, más libertades, pero el Perú sigue siendo colonia de España. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Bien, vamos a ver los hechos más detallados, de manera más detallada. Y esta es la parte final. ¿Ya?
Muy bien. Vamos a ver acá. Corriente Libertadora del Sur. San Martín y la Corriente Libertadora del Sur. Bien. Empieza en el año 1817. 5 de enero de 1817, San Martín inicia el paso a través de los Andes rumbo a Chile. Estamos hablando de la gesta independentista con una línea de tiempo. Hay tiempo suficiente. 5 de enero de 1817, San Martín inicia el paso a través de los Andes rumbo a Chile. Un 5 de enero de 1817. Ese mismo año, el 12 de febrero de 1817, es decir, poco más de un mes después, San Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. ¿Ya? En la batalla de Chacabuco. 12 de febrero de 1817. La corrección del caso, yo había dicho fines de 1817, disculpen el lapsus. ¿Ya? Bien. Entonces, lo contrario, a inicios de 1818 es la otra batalla. Aunque hay cosas aún por precisar. Bueno, ya tenemos que el 12 de febrero de 1817, San Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. Luego, ahí nomás en 1818, ya hay una derrota patriota, ya, en un asalto al campamento patriota en Cancha Rayada, vencen los españoles. Derrota patriota en un asalto al campamento patriota en Cancha Rayada. La batalla de Cancha Rayada es derrota para los patriotas. Hubo preocupación en San Martín. El 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins proclama la independencia de Chile. La victoria de Cancha Rayada no pudo impedir que los chilenos, no pudo impedir que los chilenos proclamasen su independencia. A pesar de este triunfo español, los chilenos proclamaron su independencia. Esto motivó una última batalla, el 5 de abril de 1818, triunfo patriota en la batalla de Maipú, en Santiago de Chile. Cerca de Santiago de Chile, en Maipú, se produce una batalla con triunfo patriota, el 5 de abril de 1818. ¿Ya? 5 de abril de 1818. Recuerden bien esta fecha, porque el 5 de abril también se produjo el golpe de Estado de Fujimori, el autogolpe de Fujimori, pero en 1992. Bien. Al año siguiente, en 1819, el 14 de enero, parte rumbo al Perú una expedición exploratoria al mando de Lord Cochrane. Lord Cochrane, ¿ya?, contratado por los patriotas argentinos y chilenos, dirige la expedición exploratoria al Perú. Es decir, tenía que ver en un primer viaje cuáles eran las debilidades de la Armada Española en el Perú y luego trasladarse con todas las fuerzas militares de San Martín al Perú. Bien, el 20 de agosto de 1820 se embarca la Expedición Libertadora. Es decir, dura unos meses, desde el 14 de enero hasta el 20 de agosto, la fase exploratoria, y el 20 de agosto ya se embarca la Expedición Libertadora. El 7 de diciembre de 1820, hay que puntualizar eso, 1819, el 14 de enero, ¿ya? Y luego de año y medio, prácticamente más de año y medio, el 20 de agosto de 1820, se embarca la Expedición Libertadora. Es decir, la expedición exploratoria de Lord Cochrane va a durar algo más de un año. En 1820,
ya se embarca la expedición libertadora. El 7 de septiembre, es decir, a menos de un mes, la expedición libertadora llega a la bahía de Paracas y desembarca al día siguiente. Justamente ahí viene un papel importante a jugar el puerto de Pisco. Es decir, la ciudad de Pisco es o se transforma en una suerte de cuartel de San Martín. Bien. ¿Qué pasa el año 1821? Y hablamos de un tiempo de presencia de José de San Martín en el Perú. Ya José de San Martín en el Perú, 1821. Se produce la entrevista de San Martín y el virrey La Serna, ya no Pezuela, sino La Serna en Punchauca. ¿Ya? En Punchauca. Esa es otra entrevista, porque hay una primera entrevista en Miraflores, que se produce entre San Martín y Pezuela. Después se da el motín de Aznapuquio, donde la Serna toma el poder y se produce la entrevista de Punchauca. ¿Ya? La entrevista de Punchauca. La Serna no era un liberal moderado como Pezuela, no aceptaba las Cortes de Cádiz, por lo tanto, simplemente La Serna, como era un militar, conmina a San Martín a rendirse, prácticamente. No hubo acuerdo, igual que el anterior con Pezuela. Bien. Luego tenemos, a ver, que el general realista Canterac abandona Lima. Acá hay dice 25 de junio, el 8 de enero, el general realista Canterac abandona Lima. ¿Ya? Bien, quiero señalar algo, a ver, vamos a fijar las fechas, mejor. Acá está el 5 de julio, ya, el virrey José Las de la Serna también abandona Lima ante las cercanías de las fuerzas del Ejército Libertador. Ya, el 25 de junio de 1821, el general realista Canterac abandona Lima. Ya, el 25 de junio, por si acaso no consideren el 8 de enero. Luego, días después, también la Serna abandona. Bien. También, a ver, seguimos. ¿Qué más sucede? El 9 de julio de 1821, San Martín regresa a Lima, evitando ser visto. Quería estar seguro de la información recibida, porque el 5 de julio de 1821 ya había abandonado la Serna, Lima. Entonces, era un momento propicio para declarar la independencia. El 28 de julio, San Martín declara la independencia. El 3 de agosto de 1821, San Martín asume el mando político-militar con título de protector. Ya, 3 de agosto de 1821, San Martín asume el mando político-militar con el título de protector. El 3 de agosto, ya dijimos, el título de protector de San Martín. ¿Qué pasa en 1822? El 1 de mayo,
San Martín convoca el primer Congreso Constituyente y se instaló el 20 de septiembre. El mismo día, San Martín se dirige a Ancón y viaja a Valparaíso. El 26 y 27 de julio fracasan en Guayaquil las conversaciones entre Bolívar y San Martín. ¿Ya? Ahí termina la corriente libertadora del sur y la presencia de San Martín en el Perú. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, por favor. El 24 de septiembre, a ver, vamos a ver acá, el 24 de septiembre de 1820 se produce la entrevista con el virrey Pezuela. Al año siguiente, con el virrey La Serna. Hay un cambio de virrey, no vayan a confundirse, ¿ya? Hay un cambio de virrey. ¿Por qué? Porque este virrey es de facto, La Serna, dado que consideraron de que Pezuela era débil frente a la gesta patriótica. La Serna toma el poder después del motín de Asnapuquio. ¿Ya? Después del motín de Asnapuquio. Muy bien. A ver, chicos, entonces, esto es lo más saltante e importante de la corriente libertadora del sur. ¿Ya? A ver si pudieran anotar ahí. Quiero puntualizar, a ver si puedo mandar la corrección de las fechas o aquí nomás hacerlo llegar, ¿ya? Puede ser la próxima clase o en el próximo envío. Alguna corrección. Primero, señalar lo siguiente. ¿Ya? La conferencia se produce en Punchauca. Ya, por si acaso, ahí sale esa información que sale en enero. A ver, por si acaso. Ya, lo que sale ahí enero, antes de después de junio, es erróneo, ¿ya? Es erróneo, a ver si lo llegan a borrar. Ya, si lo llegan a borrar, bueno, ya eso no depende de mí, ¿ya? A veces uno obtiene información y no siempre está correcta, es momento de ponerse a corregirlo, ¿ya? Muy bien. Bueno, eso es todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien.